Hola, buenas noches. Estamos aquí una vez más para iniciar el estudio bíblico. Nos toca ver el Evangelio de San Juan. Seguimos analizándolo versículo a versículo expositivamente. Y el día de hoy traeré una enseñanza hermosa para nosotros. Quisiera que abriéramos la palabra de Dios, por favor. Recuerda que siempre tener tu Biblia a la mano para poder ir conmigo y vayas viendo que lo que estoy diciendo es verdad. ¿Ok? Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 13. Y vamos a leer del versículo 3 al 11. Ya vimos los versículos 1, ya vimos el versículo 2. Hoy vamos a ver 3 al 11. Dice la palabra de Dios: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor, te pedimos tu dirección, que sea tu Espíritu Santo llevando este estudio bíblico, Señor. Esta hermosa enseñanza que vamos a ver el día de hoy, Señor. Ayúdanos, Padre. Abre nuestro entendimiento, ilumina los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, Señor. Padre, obra en nosotros, Señor. Dispón nuestro corazón a aprender. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y aprendamos de la humildad de Cristo. Lo que vamos a ver el día de hoy es una enseñanza hermosa, gloriosa, con un eje central en el cristianismo que debe de identificar a la iglesia de Cristo y a cada miembro de esa iglesia. Nosotros como cristianos seguimos los ejemplos de Cristo. Cristo nos muestra mediante su palabra el ejemplo que debemos de seguir. Él marcó muy bien las pisadas para que nosotros sigamos esas pisadas, ¿verdad? Y así podamos en verdad ser discípulos de Cristo. Esto es muy importante. Una de las cosas que la Escritura identifica a alguien que ha creído en Cristo es como discípulo, alguien que está siguiendo a su maestro, siguiendo sus pasos, siguiendo sus enseñanzas, obedeciéndolas, ¿verdad? Y algo muy importante que nosotros vamos a notar es que aquí el apóstol Juan, en el primer versículo, en el versículo 3 que nosotros leímos, y quisiera repetirlo: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Antes de esta enseñanza hermosa, preciosa, que Jesús va a dar a sus discípulos, ¿sí?, Juan habla y exalta la grandeza de Cristo. Juan dice claramente que Juan explica 3 cosas que Jesús habló y que Juan las expresa en su evangelio. Por ejemplo, que él le había sido dado todas las cosas, y le encontramos 2 veces en el evangelio de Juan, extra expresión aparte de la que leímos. Por ejemplo, en el capítulo 3 versículo 35 y en el capítulo 17 versículo 2 nosotros encontramos a Jesús hablando acerca de esto, hablando acerca que el Padre le había dado todas las cosas, ¿ok? También nosotros encontramos que Jesús fue enviado por el Padre. Y tan solo en el Evangelio de Juan encontramos, aparte de esta referencia, 11 veces esta expresión de los labios de Jesucristo, que Él había sido enviado y que a Dios iba 10 veces.
Entonces nosotros encontramos que Juan en esta parte está utilizando una enseñanza que Jesús dio en su vida para poder identificarnos plenamente y que esta enseñanza fuera total. Juan lo que estaba hablando aquí de Jesús era su divinidad, su señorío, su gobierno con estas tres expresiones. La divinidad de que Dios del Padre había salido él. Y eso lo excluye de toda criatura, como dice el credo, ¿verdad? Apostólico, engendrado, no creado. Jesús fue engendrado, no creado. Eso es algo muy importante que nosotros tenemos que ver. Jesús fue engendrado, no creado. Entonces, de ahí que había sido enviado de Dios. Jesús vino con una misión. Sí, morir en la cruz del Calvario, pero recordemos que Jesús en los evangelios también vez tras vez, Él dijo que vino a hacer la voluntad de su Padre. Entonces, Jesús fue enviado para hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Que muriera en la cruz del Calvario. Entonces Jesús fue enviado por la voluntad del Padre a morir en la cruz del Calvario, ¿verdad? Que muriera, resucitara y que ascendiera al tercer día, y a Dios iba. Esa es una enseñanza primordial. Así que Juan la sintetiza toda esta en este versículo 3 para que entendamos la grandeza de Cristo. Él, siendo Dios, siendo Señor, habiendo venido a morir en la cruz del Calvario, con esa misión para salvar a la humanidad, Él, dice el versículo 4, y se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomó una toalla, y se la ciñó. Qué importante lección les va a dar el Rey de Reyes, el Señor de Señores, como dice Pablo en Colosenses, el sustentador de todas las cosas. Todas las cosas existen por Él, para Él y en Él, todo lo que fue creado. Sin Él nada de lo que ha sido creado hubiera sido creado. Esa segunda persona de la Trinidad, el Verbo encarnado, la expresión de Dios, se levantó de su mesa para tomar una toalla y ceñírsela. ¿Sí? Quiero decirte algo muy maravilloso para que entendamos esta cuestión. Lo que va a hacer Jesús en este momento, a continuación, no era una actividad normal de una persona. Es más, ni siquiera era la actividad normal de los esclavos de cierta cuestión, cierto rango. Es más, los esclavos judíos no hacían esta actividad. Esta actividad se la dejaban a los esclavos gentiles, ¿sí? Porque era muy humillante para un judío lavar los pies. Era una actividad de mucha humillación lavar los pies. Por eso cuando Jesús llegó con el fariseo, ¿se acuerdan? A la casa del fariseo Simeón, ¿verdad? El fariseo no le lavó los pies a Jesús, porque a los fariseos reconocían que Jesús era un gran maestro. Recordemos Nicodemo, cuando va a ver a Jesús en el capítulo 3 y le llama rabí, le llama maestro. El maestro de maestros, Nicodemo, reconoce en Cristo un mejor, mucho más excelente maestro que él. ¿Sí? Por eso lo llama rabí. O sea, esa es una expresión. Entonces, este fariseo Simeón, sabiendo el conocimiento de Cristo, sabiendo que era un maestro, ¿verdad? Y claro, no lo reconocía como Dios ni como Señor, pero reconocía que era un gran predicador y todo, no se atrevió a lavarle los pies porque eso era humillante, ¿sí? Muy humillante para ellos, ¿sí? Era una enseñanza totalmente entera. Ahora, el trasfondo que nosotros tenemos que ver para aún entender esto es que Jesús ya había hablado esto con los discípulos, varias veces les enseñó la humildad, varias veces les habló, les mostró lo de la humildad. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, versículos 4 y 8.
Mateo 23, versículo 4 y 8. Dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Fíjense, Jesús aquí les estaba enseñando el lado contrario, lo que es una persona ensorbecida, a lo que no deben aspirar, ¿sí? No deben de aspirar a ser como los fariseos y los escribas, Jesús les estaba diciendo, o como los sacerdotes de ese tiempo, que les encantaba ser vistos por los hombres, que les encantaba recibir la alabanza, la gloria de los hombres, que buscaban los primeros sitios, que le decían a la gente, haz esto, haz aquello, haz el otro, muévete aquí, muévete allá, y ellos no hacían absolutamente nada de eso, ¿verdad? Jesús dijo, no aspiren a hacer eso, no hagan esa parte. Ahora brinquémonos al versículo 11. Jesús les dice, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Jesús les dijo, al contrario, ustedes, el que quiera ser el mayor o el que sea el mayor de vosotros va a ser el servidor de todos. Yo quiero poner aquí un ejemplo bien claro. Aquí la palabra siervo se podría traducir esclavo de todos. ¿Sí? Aquí en el reino de Dios no es más el que está arriba. Para Cristo es más el que está abajo, el que está apoyando a todos, el que está sirviendo a todos, el que está poniendo el ejemplo para hacer las cosas, el que no solo dice haz esto, haz aquello, haz el otro, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello para agradar a Dios, ¿verdad? Y él no hace absolutamente nada. Dios, el Señor Jesús, lo que le está mostrando a sus discípulos, ustedes no deben de aspirar a ser como los fariseos, ustedes tienen que aspirar a ser como yo fui, como yo estoy siendo aquí. Yo les estoy dando ejemplo para que sigan mis pisadas, ¿verdad? Y han visto en mi humildad, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Eso es lo que dijo Jesús, ¿sí? Eso es lo que dijo el Señor. Tristemente, hoy encontramos en las iglesias muchos ministerios, muchos hermanos con orgullos, con soberbias, algunos porque tienen títulos académicos y se creen más que los que no tienen, ¿verdad? Y los miran como que así, como que no me llega. Y si el hermano que no tiene un título académico da una enseñanza o da una recomendación o da una opinión, el que tiene un título teológico dice, ¿y ese qué me puede decir a mí? ¿Me entiendes? Eso es muestra de orgullo, de soberbia. Y los soberbios no entrarán en el reino de los cielos. Los soberbios están siguiendo la enseñanza de los fariseos y los escribas, no de Cristo. Están siendo discípulos de los fariseos, no de Cristo. Porque Cristo nos enseñó a ser humildes, ¿verdad? No es una cuestión de, por ejemplo, algunos pastores ven menos a otros porque yo tengo una iglesia grande y los otros tienen una iglesia chica. O sea, yo soy más. A mí Dios me ha bendecido más y por lo tanto soy más que ellos, o tiene que ser más pesada mi opinión que la de ellos, ¿verdad? Y entonces se enorgullecen de sus logros, se ensorbecen de sus logros. Algunos hasta dicen y sienten necesario que se les pague un gran sueldo porque son dignos de ese sueldo, ¿me entiendes? Son dignos de ese sueldo. O el lado contrario, la iglesia que empieza a hacer que sus pastores se ensorbezcan, ¿verdad? Y eso está pasando, está sucediendo en los ministerios hoy en día, ¿sí? Quisiera que vayamos a tercera de Juan, a la tercera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 9. Tercera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 9, y vamos a encontrar aquí la historia de un líder precisamente que no siguió las enseñanzas de Cristo,
que fue contrario a las enseñanzas de los apóstoles, y encontramos la vida de Diótrefes. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Yo he escrito a la iglesia, Juan está hablando, ¿verdad? Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe, y los expulsa de la iglesia. Fíjense qué tremendo. Diótrefes amó el rango y se ensorbeció a tal grado que si alguien se le oponía, lo expulsaba de la iglesia. ¿Sí? O sea, que inclusive evitaba que hermanos que los apóstoles habían enviado a esa iglesia no los recibía, y si algún hermano los recibía se los prohibía y los expulsaba de la iglesia. Fíjense, ni siquiera consultaba a los demás ancianos, sino que los expulsaba por su voluntad, ¿verdad? Era un hombre orgulloso, soberbio, ¿verdad? Y por eso Juan dice, por esta causa si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Inclusive utilizan palabras malignas, ¿verdad? ¿Cuántos ministros no hay hoy en día así? Y si tú, ministro, me estás oyendo y te identificas con esto, es tiempo de arrepentirse. El Señor nos da tiempo para arrepentirnos. Como le dijo a la iglesia en Apocalipsis, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no lo ha hecho. Dios nos da un tiempo para arrepentirnos. Mira, todos luchamos con la soberbia, todos luchamos con el orgullo, todos en un momento podemos reaccionar soberbiamente. Yo he reaccionado soberbiamente en algunas acciones y le he tenido que pedir perdón a Dios, y he tenido que pedir a veces perdón a una de las personas, ¿verdad? Reconozco que a veces he actuado soberbiamente, pero ¿quién no ha actuado soberbiamente? Spurgeon decía, todos los días tengo que orar a Dios para que pode la soberbia que creció el día anterior. Por lo tanto, aquel que diga que no lucha con la soberbia, está mintiendo. La verdad que luchamos contra eso. Por eso cada día tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo, ¿verdad? Porque es vital esta parte. Así que Jesús nos enseñó a no amar los primeros sitios en Mateo 23:6, a no buscar la alabanza de los hombres, Mateo 23:7, a renunciar al orgullo y la vanidad, Mateo 23:5. Vamos a irlos leyendo porque sí me gustaría enfatizar esto para que, hermanos, entendamos esta parte. Fíjense, a no amar los primeros sitios, Mateo 23:6. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Jesús en cambio dijo, cuando llegues a una fiesta siéntate hasta el final. Será más honroso para ti que venga el de la fiesta y te vea a ti y te diga, ¿qué haces hasta acá? Ven, pásate más adelante, ¿verdad? Y eso te va a dar más honra, inclusive, que otro te honre. Pero que tú quieras estar en el primer sitio, eso no es bueno en sí. Y dos, puede ser vergonzoso, porque si el de la boda viene y te ve, ¿verdad? Y te dice, ¿qué haces hasta acá al frente? ¿Quién te invitó? Regrésate para allá. Imagínate qué tremendo cuando te vea toda la gente haciendo eso. Y Jesús lo dijo, ¿verdad? A no buscar, Jesús le dijo a los discípulos, no busquen la alabanza de los hombres, Mateo 23:7, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. ¿Cuánta gente se siente contento con esto? A renunciar al orgullo y la vanidad, Mateo 23:5. Antes bien, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, ¿verdad? Orgullo y vanidad. Hacer ejemplo en palabra y en acción, Mateo 23:3-4. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, la ponen en los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren. Como dije, ¿cuántos líderes están haciendo esto? Que piden a sus miembros, hagan aquello, hagan el otro, den, esfuércense, hagan esto, hagan aquello. Y ellos no están dando, no están moviéndose, no están actuando. Entonces, está mal. A ver, tú líder que dices que Perdón, se me resecó la garganta.
¿Tú qué dices? Que tus miembros deben de dar desprendidamente. ¿Tú estás dando desprendidamente? ¿Tú estás siendo ejemplo de eso? ¿Tú estás despojándote de todo el dinero que te llega y lo estás repartiendo en el bien de la obra del Señor? ¿Estás siendo ejemplo para ellos? Porque muchas veces decimos, da, pero tú no das, ¿verdad? Hay que dar más del 10% y tú no das más del 10%. ¿Tú acaso si das el 1%, no? Entonces, y no es lo mismo decirle a un miembro, da tu diezmo cuando gana 4,000 pesos, a quizá tú que estás ganando 30, 50, 60,000 pesos, ¿verdad? No es lo mismo, ¿sí? Nosotros tenemos que aprender a no ser orgullosos, a no ser prepotentes, a no ser soberbios, a no ser ególatras, a no buscar títulos. Mateo 23:7. Y que los llamen rabí, rabí, 2 veces. O sea, que les digan ciertamente este es el maestro. Recordemos que los judíos no tienen superlativos, entonces para hacer un superlativo o reafirmar algo lo repiten 2 veces, ¿no? Entonces, que los llamen rabí, rabí, o sea, ciertamente, tú eres un maestro excelente, ¿no? Que es lo que buscan muchos, el reconocimiento de los hombres. No debemos de buscar ni anhelar eso. Si tú tienes un ministerio, no debes de buscar esto. Tú no tienes que buscar el ministerio por ganar dinero. Tú no tienes que buscar el ministerio por buscar gloria, honra, alabanza de los hombres. Y si tienes un ministerio y te lo están dando, enseña a que no te den eso, que se lo den a Cristo, ¿verdad? Porque Él es el único digno de la alabanza y de la gloria, ¿verdad? Necesitamos despojarnos de todo el orgullo. Y les enseñó que humillarse, que ser humildes ante Dios es exaltación y que exaltarse es humillación ante Dios, ¿sí? Nosotros recordemos eso. Marcos 9:35, por favor. Marcos capítulo 9, versículo 35. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en un nombre a un niño como este, me recibe a mí, y al que a mí me recibe, no me recibe a mí mismo, sino al que me envió. Fíjense, o sea, la enseñanza de Jesús y la recalca como un niño. ¿Por qué? Porque un niño cuando es chico es por lo general, o sea, hay niños soberbios que los han enseñado a ser así sus padres, pero por lo general un niño es humilde, un niño reconoce, comparte, da a otros, ¿verdad? Y entonces el Señor cierra esta enseñanza con esto que les está diciendo. Si alguno quiere ser el primero, tiene que ser el postrero de todos y el servidor de todos. O sea, tú, si quieres realmente ser el líder de tu congregación, tienes que ser el servidor de tu congregación. Tienes que servir y poner el ejemplo en servicio en todo, ¿verdad? Porque esto es lo que marca, y hacerte como un niño, no buscar la gloria, sino que la gloria la reciba Cristo, ¿verdad? Eso es maravilloso, hermanos. Marcos 10, fíjense, a continuación en Marcos 10, 42 al 44, vamos al capítulo 10, 42 al 44. Jesús le vuelve a remarcar esta enseñanza. Vean cuántas veces Jesús les estuvo enseñando antes de que llegáramos a Juan 13, porque aún Mateo 23 es una escena antes de Juan 13. Mas Jesús llamándole les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos.
porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 9, 35, 36, Jesús les da esta enseñanza. Marcos 10, Jesús les vuelve a dar esta enseñanza. Mateo 23, Jesús les vuelve a dar esa enseñanza. Al menos unas 3 veces Jesús les estuvo dando esta enseñanza, ¿sí? Pero los discípulos no entendieron y vamos a ver por qué. Inclusive Pablo lo expresa. Fíjense, vamos a 1 Corintios 3:5, expresa esta enseñanza de la humildad. 1 Corintios capítulo 3, versículo 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Pablo dice, ¿qué soy yo? Un simple siervo de ustedes. Un simple siervo de Cristo. Pero ahora, siervo, aquí no es como hoy en día estamos tomando esa palabra, como un grado de honor, como un grado de bendición. Realmente la palabra servidores que está Pablo poniendo ahí es esclavos. Esclavos por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. O sea, hermanos, no tenemos por qué creernos, somos esclavos de Jesucristo. Es importante cómo Pablo se presenta a cada iglesia. Pablo, siervo de Jesucristo. Realmente ahí la palabra griega, cuando Pablo dice esto, es doulos, y doulos tiene que traducirse como esclavo. Y Pablo se presenta, Pablo, esclavo de Jesucristo. Pablo no se decía Pablo coheredero de Jesucristo, Pablo rey juntamente con Cristo. No. Pablo decía, Pablo esclavo de Jesucristo. Soy un simple esclavo, no soy otra cosa. Y ese es el título que más podemos anhelar en esta vida. Esclavo de Jesucristo. No un rey, no un potentado, no un príncipe, no un gobernador, no. Esclavo de Jesucristo y de los hermanos a los que Cristo ha redimido con su sangre preciosa. ¿Sí? Primera de Corintios 4, siguiente capítulo, 1 de Corintios 4, o sea, Pablo sigue con esta enseñanza, versículos 6 y 7. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, sino que por causa de uno, os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? O sea, Pablo lo que está diciendo, a ver, yo como apóstol, que pudiera decir que soy apóstol, ¿verdad, Pablo? Ok, no yo, Pablo, estoy hablando. Que soy apóstol, que recibí esa autoridad del Señor. No me glorío. ¿Por qué? Porque no es un logro. Me fue concedido, me fue dado. No tengo de qué gloriarme, no tengo de qué envanecerme, no tengo de qué hacer. ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Fíjense, o sea, debe de haber humildad en los siervos y en los miembros de la iglesia. En 1 de Corintios 4:1, fíjate lo que dice Pablo. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Quiero decirte aquí que la palabra servidores no es doulos. La palabra aquí para servidores es uperetes. ¿Y qué era un uperete? En primer lugar hay que ver qué era un uperete en ese tiempo. El uperete era el grado de esclavitud más bajo y más peligroso que había en todo el imperio y quizá en todo el mundo. ¿Ok? ¿Qué era el uperete? El remero de las embarcaciones. ¿Sí? ¿Se acuerdan? No sé si han visto esas películas de antes donde van los que van remando con cadenas amarrados, ¿verdad? Y si había confrontación de un barco con otro en la guerra o algo, a los remeros y se estaba hundiendo el barco, a los remeros no los salvaban, los dejaban morir ahogados. La única forma que pudiera salir como remero era muerto. Era la única forma. Y Pablo es lo que está utilizando aquí. Téngannos los hombres por uperetes de Cristo. Así, hermanos.
Pero hoy en día la enseñanza es que no, es que el pastor, es que el maestro, es que el decano de la universidad, del seminario, hombres, exáltenlo, adórenlo, casi. Eso es totalmente antibíblico. Es más, entre más crece tu ministerio, más tiene que crecer tu humildad y más tiene que crecer tu dependencia de Cristo y entender que eres un esclavo de Cristo. ¿Sí? Condenado a muerte. Así, todas las veces que Jesús habló con sus discípulos, ellos no entendieron esta enseñanza. Es más, cuando Jesús el día anterior o los días anteriores les estuvo hablando que le era necesario morir y padecer y todo eso, los discípulos en primera se alarmaron, pero después, ¿qué dice la Escritura? Que iban hablando entre sí, discutiendo entre sí quién iba a ser el mayor de todos ellos. Pedro, no, yo tengo que ser el mayor, porque recuerden lo que Jesús me dijo, que yo soy Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿verdad? Y con todo lo que quieras ahí añadirle, ¿no? Y Juan, no, es que yo soy el discípulo amado, yo tengo que ser el mejor, ¿no? Yo tengo que ser el mayor, ustedes me tienen que obedecer a mí, Jacob, no, pero yo, y pudiéramos decir mil cosas. Natanael, no, pero Jesús dijo que yo soy un verdadero israelita, yo tengo que ser el mayor. No sé cómo discutían, ¿verdad? Pero estaban discutiendo quién iba a ser el mayor de todos ellos, quién iba a llevar las riendas, quién iba a mandar, quién iba a gobernar sobre todos ellos. Eso era, no habían entendido, no habían asimilado la enseñanza de Cristo. No la habían bajado a su corazón y seguían siguiendo los pasos de los fariseos, seguían siguiendo los pasos de sus antiguos maestros, seguían siguiendo los pasos de los maestros del mundo, como hoy en día sigue sucediendo. Repito, en muchos ministerios y en muchos seminarios no se les está enseñando a los seminaristas, a los que están siendo llamados al pastorado, a ser humildes, a ser uperetes de Cristo. Se les está enseñando a ser, no, es que tú no aceptes una iglesia si no te ofrecen tanto, tú no aceptes esto si no te dan tanto y te dan estas comodidades y esto, si no es así, hermanos. Ténganos los hombres por uperetes de Cristo. Es lo que nosotros necesitamos enseñar y bajarlo a nuestro corazón. Qué difícil es renunciar a nuestro ego. Por eso Jesús, repito, dijo, el que quiera venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. El que quiera salvar su vida la va a perder, pero el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio la va a encontrar. Esta enseñanza la asimiló Pablo también en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Ya no, Pablo está crucificado en la cruz. Nosotros tenemos que asumir estas partes, ¿verdad? Y esto, renunciando a nuestros privilegios por la gloria de Cristo. No olvidemos lo fundamental. No olvidemos lo fundamental. Ellos seguían batallando y sabes, como te lo dije hace rato, sabían que su Señor iba a partir y ellos peleaban por la supremacía. Y aquí me detuve a poner, oh, cuán terrible es nuestro corazón. Nos hace olvidarnos de lo fundamental y pelear por cosas vanas. Eso es una realidad, hermanos. Es más, cuando yo estaba escribiendo eso, como les dije hace rato, recordé tantas veces. El Señor trajo a mi memoria las veces en que he sido soberbio. Inclusive hace un tiempo hablaba con un pastor en un problema que hubo con una iglesia que estuve. Y aunque en cierta forma tenía la razón yo, pero a veces el orgullo, la soberbia, el querer imponerte no mediante la humildad, la sabiduría y el amor, sino mediante la autoridad, te crea conflictos que no debes de hacer. Aunque tengas la razón, con esto no doy que hagamos a un lado la verdad o que hagamos a un lado la razón,
pero tenemos que aprender a ser sabios y humildes, a hablar con sabiduría, a tratar de convencer con sabiduría y examinar que nuestro corazón no se esté llenando de orgullo, ¿verdad? Eso es muy importante. Ahora, el contexto aquí de nuestra enseñanza de Juan 3, versículos 3 al 11, es iban a cenar, pero venían de caminar un largo camino. Sus pies estaban sucios por el polvo, ¿verdad? Y como les comenté, lavarse los pies no era una actividad bien vista, salvo para los esclavos gentiles, ¿sí? Ahora aquí algo importante, iré de menor a mayor nivel de servicio en esto. ¿Estamos de acuerdo? Los discípulos llegaron, traían los pies sucios. A ver, ¿quién iba a lavar los pies? Y para esto quiero ir de menor a mayor nivel de servicio. Nadie quiso lavarse sus propios pies. O sea, era algo que era mal visto por los judíos. Cenar con los pies sucios. ¿Sí? ¿Ok? Mal visto, no estaba correcto, alguien lo tenía que hacer. Nadie tuvo la humildad ni para lavarse sus propios pies. Nadie tuvo la humildad ni siquiera decir yo me lavo mis propios pies. No, ¿cómo crees? Yo un discípulo de Cristo, o sea, él se va a ir y yo soy apóstol del reino de Dios. ¿Cómo crees que yo me voy a lavar mis propios pies? ¿Verdad? O sea, ahí puedes ver la arrogancia, el orgullo que había florecido en ese tiempo de pláticas y discusiones de quién sería el mayor entre los judíos. Nadie quería ceder, ninguno quería ceder un pedacito, ninguno se atrevió ni siquiera a lavarse sus propios pies para no renunciar a la supremacía que andaban discutiendo. ¿Me entiendes? Si alguien se lavaba sus propios pies era como si dijera, híjole, los demás van a reconocer que yo soy menos que ellos, ¿no? Nadie, ahora, siguiente nivel de servicio, nadie quiso lavar los pies de los demás. Nadie quiso lavar los pies de los otros apóstoles, de los otros discípulos. Nadie, ni siquiera Pedro, ¿verdad? Que se bajara a lavar los pies de los otros. No, nadie quiso hacer eso. No, ¿cómo crees? Nosotros estamos luchando porque yo quiero ser el mayor. Y si empiezo a lavar los pies de todos, todos me van a tomar como siervo y no me van a dar mi autoridad. Error, ¿verdad? Pero lo más grande, el mayor nivel de servicio y que todos también renunciaron, fíjense, nadie quiso lavar los pies del Señor. Nadie, absolutamente nadie se levantó para decirle, Señor, te lavo los pies para que cenes con los pies limpios. Fíjense a qué nivel de arrogancia habían llegado, que ni siquiera estaban tomando en cuenta a su maestro. Como ya había dicho que ya iba a morir, quizá ya empezaban como que a hacerlo a un lado o algo así, ¿no? En su expresión, en su afán de ya ser el mayor. Fíjate, cuando entra ese sentimiento en nosotros de querer ser el mayor, hasta nos hacemos a un lado a Cristo. Nadie quiso lavarle los pies al Señor. Ni Pedro, ni Jacobo, ni Juan, ni el discípulo amado Juan quiso lavarle los pies al que lo amaba tanto. Seguían orgullosos y obstinados en querer tener la supremacía y no ser siervos, no servir, sino que les sirvan. ¿Me entiendes? Y repito, cuando Jesús les había enseñado todo lo contrario varias veces anteriormente, ellos no querían ceder. Hoy en día pasa lo mismo, ¿verdad? El pensamiento metafísico ha enorgullecido a muchos. Piensan que un ministerio o servicio en la iglesia los hace grandes. Y ya no quieren hacer nada, quieren que todos les sirvan a ellos. Ellos quieren mandar, dirigir y todo, pero ellos no quieren servir. Eso está mal. Eso significa que hay orgullo en el corazón, que hay soberbia, que hay altivez, que hemos desplazado a Cristo. Si un cargo te eleva, algo está mal, ¿sí? Mandan a pedir el extra de los hermanos, pero ellos no dan el extra. Ellos no van más allá.
de su horario normal. Ni siquiera a veces cumplen su horario. Unos hasta nuevos títulos se han puesto, ¿verdad? Unos han ido en escala, profetas, apóstoles. Ahora algunos se autonombran querubines. Ya no solo, ¿verdad? Ya no solo quieren ser apóstoles, ahora quieren ser querubines. Y algunos hasta ya se denominan Jehová Juniors, ¿verdad? Entonces, de repente en esa escena de soberbia, de repente en esa escena de orgullo y de soberbia, el más grande de todos, el digno de toda gloria, honor y majestad, el Señor Jesucristo se levanta, ¿verdad? Se ciñe sus ropas, agarra su toalla y empieza a lavar los pies de los discípulos. ¿Te estás imaginando esto? El Rey de Gloria se levanta contra todo la telaraña social y lo que había, la estructura mental de que el servir es indigno. Él se levanta y empieza a lavar los pies de todo, inclusive de Judas, que Jesús sabía que era el que le iba a entregar. Inclusive a Judas le lava, el Señor le sirve y le lava los pies. Quedo admirado cuando escribo otra vez, y lo pongo aquí para que no se me olvidara, porque ahí otra vez el Señor me habló y me dijo, ¿verdad? Por todos los detalles a veces que uno vive como pastor y que he vivido, y a veces de las heridas, ¿verdad? Y muchas veces no he actuado como Cristo actuó. No he actuado como el Señor actuó. El Señor actuó lavarle los pies a Judas. Pudo haberse brincado Judas. Pudo haberle Pedro, Jacobo, Juan. Judas, me brinco y sigo con los demás, ¿verdad? O pudo haberlo dejado a lo último. Pero no fue así. Le lavó los pies. Le lavó los pies. Vamos a Mateo 5, 43 al 48. Mateo capítulo 5, versículos 43 al 48. Qué hermosa enseñanza, hermanos. Oíste que fue dicho, amarás a tu enemigo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El Señor aquí estaba lavándole los pies a un traidor. El Señor Jesús le lavó los pies a un traidor. Y aquí él lo que enseñó lo vivió, lo ejemplificó y fue su caminar diario de Jesús. Jesús no habló nada que no pusiera el ejemplo él. ¿Me entiendes? Entonces, él pone aquí ese ejemplo. Y esto, indudablemente, cuando leí esto, me pegó durísimo. Cuán orgulloso es mi corazón, que a veces, hermano, en serio, y abro mi corazón para que entiendas esto. Y alguien dirá, oh, qué falta de espiritualidad. Sí, dime lo que quieras, pero es una realidad en todos los ministerios. ¿Sí? En mi corazón, la destrucción de mis enemigos. Aquellos que en ese momento te hicieron daño y todo quisieras que en ese momento casi descendiera fuego del cielo y los consumiera, ¿verdad? Y cuán perverso, y eso me hace ver cuán perverso es mi corazón. Me identifico plenamente con los discípulos. Vamos a Lucas 9:54, por favor. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Me hizo recordar todas veces, a veces que
¿verdad? Tuve esos problemas y a veces deseé que algo pasara. Y qué tremendo, hermanos. Júzgame, dime lo que quieras, pero te estoy abriendo mi corazón, porque así le dije al Señor: perdóname, Señor, mi corazón, hay orgullo, hay arrogancia, es soberbio, es altivo, oh cuán perverso es el corazón. Y ahí es donde entiendo más a Jeremías: engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solo tú, Jehová. Spurgeon decía, ¿verdad?, que cuando alguien hablaba mal de él, en realidad no estaba diciendo ni la mitad de lo malo que era. Y es una realidad: cuando alguien está hablando mal de nosotros, en realidad no está diciendo todo lo malo que somos. La realidad, si Dios nos mostrara la perversidad de nuestro corazón, nos espantaríamos. Esa es una realidad. Por eso Jesús nos enseña aquí no para juzgar a los discípulos y decirles: qué bárbaro, tendiendo al maestro ahí y no hicieron nada. Tú tienes al Espíritu Santo si eres en verdad de Cristo, y yo lo tengo, y aún así tenemos deseos que van contrarios, y aún así a veces nos desviamos tras pensamientos y cosas que no son. Entendamos algo: si los miembros de la iglesia no aprenden algo, no quieren servir, pues sirvamos nosotros los líderes. Mostremos con el ejemplo. El que tiene un cargo, si eres pastor, si eres evangelista, si eres diácono, ¿verdad?, muestra con el ejemplo de servir a los demás. Si nadie quiere servir, sirve tú. Si nadie quiere adelantarse, imagínate la cara que pusieron los discípulos cuando vieron a Jesús ciñirse su ropa, agarrar la toalla y ese lebrillo y empezar a lavar los pies. Imagínate la vergüenza, el asombro, los diferentes colores que han de haber tenido en su cara, el redarguir que tuvieron en ese momento, que ninguno de ellos tuvo esa iniciativa. ¿Sí? ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo, hermanos! Y esto el Señor me ha hablado, así como me ha reprendido duramente y me reprendió de todas esas veces que he deseado algo mal contra alguien o algún detalle en el momento del dolor, en el momento de la decepción, ¿verdad?, que te provoca eso. Y claro, no oro a Dios, nunca hice eso de orar a Dios y Dios que les venga una enfermedad, no, pero sí lo decía en mi corazón. Okay, entonces, hermanos, esa parte, así como Dios también me hizo recordar unas partes. Recuerdo cuando la pandemia, ¿verdad?, estuvo el año pasado fuerte y yo estaba pastoreando una iglesia, muchos miembros tuvieron miedo. Y ahí el Señor me enseñó algo, ¿verdad? Y me mostró algo que tenía que hacer. Y eso era ser ejemplo a la congregación, ser ejemplo de fe, ser ejemplo de conducta, ser ejemplo en la palabra, ser ejemplo en estar firme, ¿verdad? Recuerdo que en ese tiempo fue cuando salí a evangelizar a las calles. Antes no lo hacía, pero empecé a salir a evangelizar a las calles porque Dios me habló por medio del profeta Ezequiel, ¿verdad? Cuando dijo, recuerdo que estaba leyendo y me pegó esa porción de la palabra de Dios cuando dijo: si el atalaya viere venir al enemigo y no diere sonido, o diere sonido incierto, o sea, no sonido verdadero, sino sonido incierto, que no prepara al pueblo para lo que viene, ¿sí? Dice: el pueblo morirá por sus pecados, pero yo voy a demandar la sangre del atalaya, ¿verdad? Yo voy a demandar la sangre de ese pueblo del atalaya. Me pegó durísimo, hermanos. Me pegó durísimo, recuerdo. Como si Dios me dijera en ese momento, como si la palabra que es viva, y esa es una realidad, la palabra es viva. La palabra me habló y me dijo: si tú no sales a predicar el evangelio en estos momentos, la gente va a morir por sus pecados, ciertamente, pero yo voy a demandar toda esa sangre de ti, Edgar Vigurra, porque tú no les hablaste el evangelio.
hermanos, empecé a salir a las calles a predicar, ¿verdad? Empecé a hablar, pero a la vez el Señor me decía, tienes que ser ejemplo. Entonces empecé a visitar, a compartir de Cristo, a mostrarles a los hermanos que el miedo solo es reflejo de no vivir la palabra de Dios, solo es reflejo de una falta de fe, solo es reflejo de que no estamos muriendo a nosotros mismos, de que no estamos con Cristo juntamente crucificados, que muchas veces lo decimos con palabras, pero con hechos no es así. Que para nosotros el morir no es Cristo, y debemos de demostrar que el morir es Cristo para nosotros, y el vivir, que el vivir es Cristo, y el morir es ganancia, ¿verdad? Y de repente, hermanos, cuando empecé a vivir esto, de repente, los hermanos se les quitó el miedo y empezaron a salir a evangelizar. También ellos estaban evangelizando en la calle, ¿verdad? Y Dios entonces me enseñó algo. Las palabras pueden convencer a alguien, pero esas palabras con ejemplo van a arrastrar a las personas. O sea, no es solo lo que tú prediques, sino vive lo que predicas, vive lo que hablas, respalda la palabra con tu vida, ¿verdad? Jesús es lo que hacía. No somos llamados a ser servidos, sino a servir a los demás, incluso a los Judas, incluso a aquellos que buscan cada ocasión para criticarte, para apuñalarte, para decirte, incluso a esos hay que lavarle los pies, hay que humillarnos, como Cristo mostró ese ejemplo de amor. Él, siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el dueño de toda gloria, honor y majestad, Él lavó los pies de su traidor. ¿Cómo no vamos a hacerlo nosotros? ¿Cómo no vamos a hacerlo allí? ¿Cómo no vamos a tener esa expresión de amor? ¿Cómo nos vamos a vanagloriar y no querer servir a los demás cuando nuestro Señor lo hizo por amor a nosotros? ¿Sí? Creo que es momento de que le pidamos perdón al Señor. Creo que es momento de que nos rindamos ante Él y le demos la gloria y la alabanza que Él merece. Te voy a pedir ahí que cierres tus ojos. Padre amado, Señor, en el nombre de Jesús, perdónanos por ser soberbios. Perdónanos, Señor, porque no hemos entendido, Señor, que aquel que es más espiritual es aquel que sirve a los demás. Que aquel que es más espiritual es aquel que sirve a todos. Es aquel que se pone a disposición de todos. Es aquel, Señor, que quiere agradar a su Señor y que quiere servir a los suyos. Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús. Despójanos de toda soberbia, Señor. Y, Padre, ayúdanos a glorificar a Cristo y a seguir el ejemplo de Cristo y a ser humildes como Cristo. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Te doy gracias por este estudio. Y en estos días estaré anunciando cuándo será el estudio de Apocalipsis, si martes o miércoles o jueves. Les aviso con todo gusto en la medida que el Señor nos ponga allí. Muchas gracias. Si tienes algún comentario o algo que quieras preguntarme, con todo gusto, mándalo por inbox al Messenger o mándame un WhatsApp al 2299288128 si eres de México, y si eres de otro país, más 52 2299288128. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga.